gracias al Señor, hermanos, porque al final voy a estar dando algunos anuncios. Y vamos a la palabra, vamos al plato fuerte, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28. El libro de Lucas, Lucas 11, del 27 al 28. Amén. Lucas 11, versículo 27 al 28. Bueno, pues amados, Lucas 11, 27 al 28. Amén. Son unos textos que quizás poco lo leemos, pero el que le suena, pues lo ha leído y va a ver la bendición que hay aquí en esta palabra. Parece que no haya bendición en ciertos textos, hermano, pero toda la palabra de Dios, la suma de su palabra es verdad, y su palabra, toda palabra de Dios trae consuelo, edificación, exhortación y nos edifica, según lo que el Señor quiere hablarnos. Y vamos a hablar hoy acerca de los que de verdad son bienaventurados. Amén. Entonces leemos la palabra del Señor. Si los que puedan ponerse de pie en reverencia lo hacen. Amén. Los que no, pues allí. Vamos a ver en Lucas 11, 27, 28. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¿qué? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Escucha aquí la palabra que Jesús dice. Y él dijo, antes bien, aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tremenda palabra, ¿no? Vamos orando. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En tu palabra hay poder. En tu palabra, Señor, hay sanidad. En tu palabra hay libertad, Señor. En tu palabra, Señor amado, hay edificación. En tu palabra hay consuelo. En tu palabra hay exhortación. Es tu palabra la que nos hace crecer en el Espíritu. Es tu palabra la que nos muestra quién es el Rey de Reyes. Eres tú, Señor. Te pido que a través de tu palabra extiendas tus manos para hacer sanidades en cada corazón que lo necesite en esta hora. Que puedas traer liberación en cada espíritu, Señor, en cada uno de mis amados que está aquí, Señor. Que rompas toda atadura, ligadura, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo y a la coyuntura, Señor, traiga sanidad, liberación y también, Señor, el conocimiento pleno de poder obedecerte, amarte y servirte. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Y hoy vamos a hablar acerca de los que de verdad son bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? La bienaventuranza, hermano, habla la Escritura de que el bienaventurado es dichoso. Es una persona dichosa, es una persona feliz. Entonces, en cierta ocasión Jesús se encontraba hablando la palabra del Señor, y solamente este texto lo va a encontrar en Lucas. Se encontraba predicando, se encontraba hablando. Jesús tenía tal sabiduría, hermano, porque es el Señor de señores, maestro de maestros. De tal manera que Él estaba hablando la palabra de Dios. Y allí la gente alborotada entre la multitud, como dice aquí la Escritura, se levantó una mujer, ¿no? Y vemos solamente las palabras que esta mujer pronuncia. Y dice, oh, bienaventurada María. Bienaventurada María, ¿no es cierto? Dichoso los pechos que mamaste, dichoso quien te trajo en el regazo. Mire, sin embargo, Jesús, ¿qué les dice? Aquí está la palabra central, la palabra a la cual el Señor quiere hablarnos en esta hora. El Señor, me olvida esta palabra que el Señor le habla, porque es para nosotros en este tiempo también. Antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Y es ahí donde yo quiero ir, hermano. Son bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Nosotros. Todo el que es hijo de Dios escucha la palabra de Dios. Todo el que es hijo de Dios nunca va a rechazar la palabra que el Señor trae a su corazón. Porque sus ovejas oyen su voz. Y nosotros somos ovejas de ese pastor. Y le seguimos al Señor.
Es maravilloso. Mire, hermano, hay un principio básico en la palabra de Dios. Y no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella. ¿Qué dice? Bienaventurado, dichoso es el que la oye, pero el que la guarda. Y que la guarda no quiere decir que usted coge su Biblia y la guarda allí. No, la guarda en el corazón para ponerla por obra. Amén. La obediencia, hermano, siempre va a traer consigo bendiciones. Ahora, siempre lo digo, la desobediencia, hermano, la obediencia media es igual a desobediencia. Porque si muchas veces queremos obedecer a media, hermano, no estamos obedeciendo completamente. Porque es que muchas veces hay gente que es más bendecida que otra. Porque hay personas que tienen más unción que otras. Y la misma unción nos ha dado el Señor a todos nosotros. Nos ha dado del mismo espíritu a nosotros, a cada uno. Pero es el crecimiento que Dios da a cada uno. Es conforme usted obedece a Dios, es conforme usted le busca a Dios. Porque aquí ninguno es exclusivo. La iglesia es exclusiva para el Señor. Y la iglesia la conformamos todos nosotros. Entonces, el principio básico, hermano, no es solamente ser oidor. Santiago 1:22, si el hermano me pone Santiago 1:22 al 25, el hermano Patricio, si me pone por favor Santiago 1:22 al 25, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Guardar la palabra de Dios, hermano, significa ponerla por obra. Y miren lo que nos dice Santiago. También la palabra del Señor dice que es necesario oír la palabra, oír. Pero también nos manda el Señor a guardarla, a obedecerla. Entonces somos bienaventurados cuando la ponemos por obra. Santiago 1:22, amén, al 25. ¿Qué nos dice Santiago? Hermano, la fe sin obra es muerta. Si nosotros queremos bendición, entonces si queremos bendición, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que guardar la palabra, ponerla por obra en nuestras vidas. Más ser, dice, hacedores de la palabra, y no tan solamente que. Ahora mire, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigue, hermano. Porque si alguno oye la palabra y no la pone, ¿por qué? Por obra. No la guarda, no la hace. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue. Luego se olvidó qué tal era, ¿verdad? ¿Cómo era? Sigue, hermano, 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverado en ella, en la palabra, no siendo oidor, ¿qué? Sino, este será ¿qué? En sus hechos, dice acá, en lo que hace. Será dichoso. Fue lo que dijo Jesús. Más bienaventurados los que oyen mi palabra y la ponen por obra, la guardan en su corazón. ¿Qué le mandó al pueblo de Israel el Señor a hacer? A guardar la palabra. El salmista David en el Salmo 119, me encanta el Salmo 119, versículo 11, cuando dice, en mi corazón, dice el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando, hermano, nosotros tenemos nuestros devocionales diarios en la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a crecer espiritualmente porque usted va a aprender la palabra de Dios. Este libro de instrucciones que el Señor nos da no solamente de instrucciones, sino de promesas vivas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en el camino correcto. Esta es la que nos enseña. Hermano, la palabra de Dios nos saca de la ignorancia. La palabra de Dios nos saca a todos nosotros de la ignorancia. ¿A que sí? Porque si no, hermano, si nosotros no inquirimos en la palabra, si no entramos en la palabra,
Vamos a desobedecer. Muchas veces somos oidores. Decimos, no, bueno, yo me salto esa parte de la palabra porque esta no me conviene. Como no me conviene, yo voy a hacer la otra parte, engañándonos a vosotros mismos. ¿Lo dice? Hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces muchos quieren bendición y no les cosecha bendición. ¿Por qué no cosecha bendición? Porque no has guardado tus dichos para no pecar contra ti. No has guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado y no pecaré. Entonces la palabra es la que nos enseña: no peques. ¿Qué le dijo el Señor cuando sanó a aquel cojo? Le dice, Señor, o al ciego le dice, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Porque muchos, conociendo la palabra de Dios, se alejan, pisotean la sangre. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dice la palabra de Dios, que habiendo conocido al Señor, nos hicimos como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca lavada que vuelve a su cielo. Es fuerte la palabra, pero eso es lo que dice. Yo no le voy a tomar solo una parte. La suma de su palabra es verdad. Y la palabra nos confronta, nos edifica, nos bendice, nos levanta. Y la palabra, hermano, no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nos perdamos, sino que a través de la palabra Él nos llama. Bendito tú, oh Jehová, dice el salmista en el versículo 12 del Salmo 119. Bendito tú, Señor, quien nos enseñas tus estatutos. Mire que los judíos, hermanos, ellos dicen, el Señor les mandó guardar la palabra, dice, aún en los frontales de tu puerta lo vas a poner. Y las vas a repetir a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué, hermano? El Señor les dio la palabra y ellos comenzaron a repetirla a los hijos de sus hijos cuando estuvieron en el desierto. Porque muchos se quedaron allí porque no obedecieron a Dios, se tentaron a Dios. Me han tentado 10 veces ya, dijo el Señor. Pero el pueblo no quiso obedecer, fue rebelde a su voz. Y ese pueblo se quedó allí en el desierto. Ese pueblo que no quiso guardar su palabra. Pero esa generación comenzó a guardar la palabra. Esa generación con Josué fue los que entraron y Caleb entraron, hermano, a poseer la tierra prometida. Pero luego de que se acaba la generación de Josué, se levantó una generación perversa y mala. Usted lee el libro de los jueces. En el libro de los jueces usted se va a encontrar que cada generación que se levantaba era peor que la anterior. Era peor. Usted levántese y al final de los jueces se convierten como Sodoma y Gomorra, hermano. Una de las tribus. Léalo. Léalo. Que es hermosa la palabra de Dios. Y usted va a ver, hermano, cómo se pervertieron. ¿Pero por qué? Porque no guardaron la palabra de Dios. Se olvidaron. Y eso muchas veces nos pasa. Que cuando llegamos a la casa solo el domingo comemos la palabra de Dios. Dejamos la Biblia allí. Y no se la coge ¿hasta cuándo? Hasta cuando vuelve usted a la iglesia, a la congregación. Unos el próximo domingo, otros al mes, otros después de 6 meses. Estás perdido ya, hermano. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que cojamos a diario. Dios quiere hablar con nosotros. Cuando entramos en la oración, entramos como carretilla y el Señor dijo, ¿qué? Ni me escuchaste lo que yo quería decirte. Y entramos a pedir, porque pedigüeños, hermano, somos muy buenos. Al Señor pedimos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que le escuchemos. ¿Cómo escuchamos? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Muchos quieren que les hablen los profetas. Y el Señor dice, ¿cuándo abres tu Biblia? ¿Cuándo abres tu Biblia? Y quieren estar escuchando, ¿qué? Profecías. ¿Y cuándo abres tu Biblia?
De ahí por eso que muchos son desviados, engañados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y cuando escuchan, hermano, cualquier cosa, barbaridad por allí, alguien dijo, van como borrego ahí, detrás. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no se ha tenido el conocimiento previo de la palabra. Porque usted va a ver y va a decir, no, pues va a tener discernimiento de espíritu, y usted va a decir, no, eso no es de Dios. Eso no dice su palabra. Yo no como cuento, como la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios, guardar la palabra para no pecar, hermano, contra Dios. Es la que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Obedecer a Dios aún, hermano, en los asuntos más pequeños es un paso esencial para las mayores bendiciones de Dios. ¿Me lo escuchó? ¿O se la repito? Obedecer a Dios en los asuntos más pequeños es un paso esencial ¿para qué? Para recibir las mayores bendiciones de Dios. Muchos quieren bendiciones grandes y quieren grandes cosas, pero no empiezan por lo básico, por lo pequeño. En lo poco me fuiste fiel. Pero muchos quieren lo mucho, pero no quieren lo poco. ¿Cómo es eso, hermano? Tenemos que aprender en lo poco, en lo poco, en lo poco. Nosotros llevamos, hermano, el ministerio pastoral 6 años en el ministerio pastoral. Llamado al Señor más de 20 años, hermano. Pero ¿sabe que cuando empezamos lo poco, en nada? Los que saben aquí antiguamente, ¿verdad? Nada, hermano, no teníamos nada. Ni la iglesia era legal, nada. En mi casa, y ellos están los hermanos de testigos, los antiguos. Éramos 3, 4, como decían, 4 gatos. Sí. Y muchas veces me decían, son pocos, son pocos, son pocos. Y escuchaba yo la voz, son pocos, son pocos. El Señor vino por usted, por mí. ¿Y sabe cuánto cuesta un alma? ¿Quiere saber cuánto cuesta un alma? Un alma cuesta la sangre de Jesucristo en la cruz, que es el mayor precio. Yo no veo números. Yo veo la sangre que Jesús derramó en cada persona. Mi marido me dice, yo empecé, y él me dice, has sido valiente, a veces me sabe decir, has sido valiente, eres valiente, Puchita, y me da ánimo. Bueno, así lo decimos, Puchitos, de cariño. Me dice, eres valiente. Y digo, ¿sabe? Porque cuando el Señor nos perdona de todo lo que hemos hecho, hermano, no valdría toda mi vida para pagarle todo lo que Él hizo por mí. No valdría ni mi vida, hermano. Y yo reconozco que Dios es bueno. Y le digo al Señor, no valdría esto ni lo que hago. Porque aún lo que hacemos, el Señor dice, aún soy siervo inútil. Porque aún somos siervos inútiles, porque lo que Él nos llama a hacer muchas veces no queremos hacerlo. Sí, porque también fui de esas que dije, yo no quiero. Pero cuando Él te llama, tú dices, aquí estoy, Señor. Y es duro, hermano. Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es duro, porque tenemos que morir. La obediencia no es fácil. La obediencia nos cuesta, hermano. ¿Sabe lo que dijo David? Yo no daré sacrificio que a mí no me cueste. Yo le voy a dar al Señor lo que me cueste. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta tiempo. ¿Qué nos cuesta? Morir. ¿Qué nos cuesta? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos cuesta? Renunciar a aquello que muchas veces tú anhelas. El Señor te dice no. Ay, hermano. Ahí es cuando somos verdaderos mayordomos del reino.
Cuando Él te dice, no, ahora te toca pulirte. Ahora te toca pasar por aquí. Ahora te toca. David, el rey David, hermano, estuvo huyendo muchos años de Saúl. Y estuvo sirviendo también en el reino. Y luego fue perseguido muchos años. Y en la cueva, ahí buscaba a Dios. Y en la cueva escribía sus salmos donde se encontrara. Pero él tuvo que pasar aquellos procesos. ¿Por qué, hermano? Por amor a Dios. Siempre obedeciendo a Dios en todo. Respetando a un hermano. Vemos a un David que perdona, un David que ama. Un David aún respetando la autoridad de quien un día estuvo sirviendo. Obedecer a Dios en los asuntos más pequeños. Pequeños, hermanos, pequeños. Si nos cuesta obedecer a los pequeños, olvídese pues de las grandes bendiciones, hermano. Mateo 6:33 creo que es un texto que todo el mundo no sabemos, ¿no? Va a buscar primeramente el reino. Ajá. ¿Y el resto? El resto vendrá por añadidura. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros lo alteramos y lo ponemos al revés. Primero buscamos la añadidura y luego a Dios. Cuando Dios es primero. Hermanos, si no entendemos esto, no entendemos el reino de Dios. Si no entendemos buscar a Dios, ponerlo en primer lugar, no entendemos nada. Dios es el primer lugar. Orden de Dios. Primero Dios. Luego tu familia. Luego el ministerio. Luego los hermanos. La iglesia. Ese es el reino de Dios. Primer lugar, Dios. ¿Por qué cargan en el kippar? Le llaman los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, ese kippar, ese gorrito que llevan aquí encima, hermano, para ellos significa que Dios está sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que tienen. Dios es sobre todo. Hermano, no es fanatismo, es obediencia. Primero Dios. Siempre primero Dios. Porque si usted antepone el amor de un hombre, de una mujer, antes que a Dios, está perdido. Primero es Dios. Ese es el orden de Dios. Y lo que quieren recibir, hermano. Por eso, pocos son, muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. ¿Qué queremos ser? ¿Creyentes o discípulos? Yo quiero ser un discípulo. Entonces, no podemos anteponer nada, hermano. Primero Dios. Porque si usted antepone algo primero, se llama idolatría. Sí, hermano. Muchos ponen primero a lo que usted pone en primer lugar se llama idolatría, si no es Dios. Primero es Dios. Obedecer en los asuntos más pequeños. Si no aprendemos a obedecer en los asuntos más pequeños, no tendremos grandes bendiciones. Imagínense, hermano, cuando el Señor se acercó a Pedro. Dice que Pedro, cuando hizo el llamado, Pedro se encontraba con las redes. El trabajo de Pedro, llamó a 4 pescadores. Se encontraba limpiando las redes. ¿Y el Señor qué le dijo? Ven y sígueme. Imagínense que Pedro le hubiera dicho al Señor: ay, Señor, ahora estoy ocupado. Ahora no puedo. Ay, Señor, es que me toca salir. ¿Qué hizo? Dice al instante. Marcos dice, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Si Pedro hubiera puesto excusas, entonces, hermano, hubiera perdido las grandes bendiciones que Dios tenía para su vida. A veces tenemos excusas, hermano, y perdemos las grandes bendiciones porque ponemos excusas al Señor. En lo pequeño el Señor nos llama. Ay, no, Señor, yo no puedo, ya, ahorita no puedo. Y el Señor te llama a orar. No, ahora no puedo, Señor. Y el Señor te llama a alguna cosa. No puedo. Hoy tienes que ir a la congregación. Ay, que estaba haciendo un frío. Mejor estoy calentito aquí debajo de la cobija.
¿No es cierto? Entonces, muchas veces las bendiciones más grandes de Dios vienen, hermano, como resultado de la disposición y la determinación que tenemos con Dios. Somos más fieles a nuestros trabajos porque nos pagan un salario que a Dios. ¿Cómo es Dios? No importa. Quizás ese día te perdiste una bendición que Dios quería darte a ti. Quizás ese día quería sanarte el Señor. Hermano, de verdad, porque lo que Dios da no se vuelve a repetir. Entonces Dios tenía algo para ti y lo perdiste ese día. Es necesario tener disposición y determinación a obedecer. Como dije, muchas veces perdemos las bendiciones por las excusas. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos. El Señor, ¿qué le dijo a Josué? Lo sabemos bien, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a poseer la tierra. Entonces, hermano, queremos de Dios, queremos muchas cosas. Queremos bendición para el hogar, para la casa. Queremos que el marido se convierta. Hermano, pero si nosotros mismos no obedecemos primeramente, ¿cómo? Si no ordenamos nuestra vida, ¿cómo Dios va a bendecir nuestra casa? Nuestra familia, nuestros hijos. Si nosotros vivimos un evangelio a medias. Hermano, que sí que tenemos que pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por pruebas. Todos. Pero el Señor nos dice, esfuérzate. Determina. Esfuérzate. Quizás no sé yo, usted qué le habrá usted prometido. Yo no prometo nada al Señor. Digo, aquí estoy, Señor, para servirte, pero yo no le prometo nada. Cuando empieza el año, muchos hacen promesas y promesas. No, este año voy a buscar a Dios. Este año voy a ser mejor. Este año. Pasa el año. No hizo ni lo uno, ni lo otro. Entonces, hermano, determinación. Tu obediencia, hermano, no solamente te va a beneficiar a ti. Tu obediencia va a beneficiar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres obediente, Dios va a bendecir tu casa y tu hogar, a tus hijos. Dios va a bendecirlo, los va a cubrir, los va a guardar. Cuando tú obedeces, cuando nosotros guardamos la palabra y la ponemos por obra, Dios va a bendecir nuestras familias, a nuestros hijos, va a traer, hermano, nuestra obediencia como consecuencia una bendición grande para los demás. Quiero que me ponga, hermano, Efesios. Se me fue el hermano. Ay, mi esposo, se me puede poner allí. Efesios 2. Eduardo. Efesios 2, del 5 al 11. El mayor ejemplo, hermano, que tenemos de obediencia, ¿quién es? Usted lo encuentra en Efesios y en toda la palabra del Nuevo Testamento. A Jesús. Efesios 2, del 5 al 11. Amén. Tenemos a Jesús, hermano, que es el mayor ejemplo de obediencia. Efesios 2, 5. Efesios 2, 5. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. Aún amén, amén, esperen un momento. Efesios 2, 5. Filipenses, perdón, he puesto mal. Filipenses 2. Me he ido. Filipenses 2. Lo he puesto aquí mal, hermano, perdón. Filipenses 2, 5 es. Ahora sí. Filipenses 2, 5 al 11, ahora sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
que Jesucristo es el Señor. Jesús, ¿qué hizo? Jesús se sujetó ¿a qué? ¿A la obediencia a quién? Al Padre, a Dios. Se sujetó en obediencia. Y por esa sujeción en obediencia, usted es el resultado de ello. Usted y yo somos el resultado de la obediencia de Cristo. Porque si Cristo no hubiese obedecido, hermano, y hubiera cedido a la tentación, usted y yo estuviéramos hoy salvos en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, que Él se despojó de todo. Hermano, el mayor ejemplo que tenemos de obediencia es Cristo. Se despojó aún de su gloria, porque se hizo como uno de nosotros. En carne, en humillación, hermano, se hizo como uno de nosotros. No tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él fue hombre. Tuvo dos naturalezas en Él: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Su identidad como Dios no la perdió, pero Él dejó su gloria. Si Él hubiera venido, hermano, totalmente su esplendor, muchos hubieran caído muertos, pues. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús se sujetó al Padre. Nos enseñó la obediencia. Nos enseñó la obediencia, obedecer. Se sujetó al Padre. Muchas veces, hermano, no queremos sujetarnos a nadie. No queremos sujetarnos a nadie. Queremos ir libres por el viento. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como Cristo, ¿verdad? Estuvo sujeto ¿a quién? Al Padre. Y se entregó a sí mismo. Hermano, nos cuesta sujetarnos. Dice la palabra del Señor también, someteos, dice, las autoridades que Dios ha puesto. Pero no queremos. Y también a las autoridades terrenales, a las autoridades espirituales y a las autoridades terrenales. Ahora escúcheme bien, nos sujetamos a las autoridades terrenales siempre y cuando no agredan nuestra fe. Siempre lo digo para que usted lo tenga claro. Como por ejemplo, tenemos dos ejemplos claros en el libro de Daniel. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué mandó el rey? Hínquense ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. ¿Ellos qué hicieron? No, tú podrás ser nuestro rey. Hasta aquí llegó nuestra obediencia contigo. Porque primero está Dios. Y ellos no doblegaron sus rodillas. Lo dice la Escritura. ¿Y dónde los mandaron? Por su obediencia. Ahí es donde ninguno de nosotros queremos entrar. La obediencia, ¿a dónde los llevó? Eso muchas veces va a ser, hermano. Muchas veces, hermano, como consecuencia de nuestra obediencia, vamos a tener muchas veces que enfrentar diferentes situaciones difíciles. Pero quiero decirle que aunque enfrentemos ciertas situaciones difíciles, Dios va a estar con nosotros y Dios nos librará, hermanos. Aunque el enemigo se levante como río, el Señor levantará bandera de victoria para sus hijos. Usted no tema obedecer. Ellos dijeron, no, rey, y sabemos que de tu mano Él nos librará. Y los metieron al horno de fuego y encima los calentaron 7 veces más, dice la palabra, y los echaron. Y los que les echaron dice que se murieron. Ellos, hermanos, comenzaron a caminar entre el horno del fuego. ¿No dice la palabra eso? Comenzaron a caminar entre el horno del fuego. Cuando se ve Nabucodonosor y dice, ¿cómo? ¿No metimos a 3? Yo no veo a 3, yo veo a 4. Porque el Señor jamás nos va a dejar aunque tú no le veas, hermano. Que aunque tus ojos visibles no vean, Dios no te va a dejar. ¿No eran 3 los que metimos? ¿Por qué hay 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién es el Hijo de los dioses? El Señor, Rey de Reyes. Jesús. Jesús estaba con ellos. Y dice que cuando lo sacaron,
no tenían ni olor a quemado, ni las pestañas, hermano, ni las pestañas se le chamuscaron. Entonces, cuando muchas veces, hermano, nuestra fe quiera ser movida, nuestra obediencia, primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dije que habían 2 ejemplos claros en el libro de Daniel. El segundo es Daniel. Cuando pusieron el edicto, ¿verdad? Los malvados, ¿no? Porque siempre van a haber los malvados que van a estar alrededor tuyo. Siempre van a haber malvados que van a querer dañarte. Pero si tú eres obediente al Señor hasta el final, Él no te va a dejar avergonzado. Porque los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, dice su palabra. Él no avergüenza a sus siervos. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Pusieron el edicto porque engañaron a Darío, ¿verdad? ¿Y ahí qué hizo él? Lo metieron, ¿dónde lo metieron? Al foso de los leones. Esos leones, hermanos, lo dejaban días y días sin comer. Días y días sin comer. Para que el primero que cayera allí, hermano, ni los huesos les quedaban. Cuando Daniel es echado allí, ¿quién estuvo allí para librarle? Darío no durmió, porque Darío amaba a Daniel. Sabía quién era el Dios de Daniel. Cuando fue a verlo, dice, ábrame, yo quiero ver qué pasó. Daniel, ¿te pudo acaso librar tu Dios? Aquí estoy, rey. El Señor, ¿qué hizo? Envió, cerró la boca de los leones y envió a su ángel para guardarme. Y los malvados fueron el banquete de los leones que estaban feroces allí. Porque Darío se dio cuenta de la trama que le habían tendido. Cuando somos obedientes, hermano, Dios va a traer protección. Dios va a guardar nuestras vidas. No importa la situación. Otros hermanos como Isaías murieron aserrados. Otros, en cambio, murieron por su obediencia. Es terrible, ¿no es cierto? Las iglesias que están siendo perseguidas en otras partes, hermano, están dando su vida por causa del evangelio. ¿Y sabe qué, hermano? Llegará ese tiempo también por acá. Llegará ese tiempo también por acá. Estamos en la boca del lobo. Y va a empezar, hermano. Así que allí, ¿dónde va a estar nuestra fe? Solo le digo al Señor, danos fortaleza y danos fuerza para el momento, hermano, que si nos toca dar la vida, la haremos gustosos para el Señor. Amén. Para terminar, hermano, si obedecemos a Dios, jamás seremos decepcionados. ¿Fue decepcionado, hermano Daniel? No. ¿Fue decepcionado los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? No. Los caminos de Dios nunca nos van a decepcionar. Josué 1, si me lo puede poner. Josué 1, 8, 9. Sabemos que dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, pero ahí nomás nos quedamos. Pero yo quiero que leamos la otra parte, pues. Vamos a ver Josué 1, 8, 9. ¿Qué es lo que el Señor promete, hermano? Y luego me pone Salmo 1. Y vamos a terminar con estos textos. Amén. Salmos. Josué 1, 8, 9, por fin. Y luego el Salmo 1. Josué 1, 9. 8, el versículo 8. Y luego el 9. El 8. Ese es el 9. Ahora sí. Que el libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siga. 9.
Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira lo que dice la palabra. Mira que te mando que te esfuerces, pero antes de aquello dice que no se aparte de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra. Dice, no se aparte. Si no, ¿cuándo hay que meditar en él? De día y de noche. O sea, quiere decir todos los días. Entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Pero si somos fieles también a la palabra. La palabra de Dios, hermano, no es un pastel para comer en momentos especiales, sino que tiene que ser el maná diario que Dios manda del cielo para nuestras vidas. Amén. Entonces, es aún que ahí entonces harás prosperar tu camino. Y no piensen, hermano, que la prosperidad, porque cuando hablamos de prosperidad, todo el mundo piensa en los billetes verdes y acá en los euros. Dice, prosperidad. La prosperidad, ¿cuál es la prosperidad? Es la prosperidad espiritual. Como dice la palabra del Señor, y aún no solamente la prosperidad espiritual, sino que de allí se va todo, hermano, porque Dios no te va a dejar. Va a ser tu proveedor, tu protector. Es esa clase de bendición que Dios quiere darnos. Voy a ver la salud en mi familia, en mis hijos. Voy a ver que el Señor va a hacer grandes cosas en mi familia. Esa es la prosperidad. ¿Por qué? Porque empezó conmigo. Yo soy una de las generaciones que hoy, hermano, está pastoreando. Porque mi papá es pastor. Aquí está su hija y también otra hermana mía más. Tiene 2 varones más, pero sé que allí van a venir al Señor. Y de allí tenemos, hermano, los bisnietos. Los bisnietos están sirviendo al Señor. Los nietos están sirviendo al Señor. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y todo lo que tú siembras, hermano, quizás no lo veas ahora. Quizás no lo veas con tus ojos físicos. Como dice Hebreos, ellos creyeron, lo saludaron de lejos nomás. Pero lo creyeron. Abraham creyó en una patria que iba a poseer. Y Jesús dijo, Abraham sabía que iba a llegar mi día, y lo vio y se gozó. Mire, Abraham. ¿Sabe por qué? Porque lo creyó por la fe. Lo creyó por la fe. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted no lo vea, hermano, con sus ojos ahora físicos, usted todo lo que ha sembrado en lágrimas, el Señor lo dará, hermano, como consecuencia de su obediencia y de su oración, la recompensa adelante, hermano, con su familia, con la vida de aquellos con los cuales usted clamó y oró. Así que tenemos que tener solamente la fe de que Dios va a obrar. Y por último, el Salmo 1 dice, bienaventurado. Aquí habla acerca del camino del justo y del malvado. Bienaventurado, nuevamente dichoso, el hombre, el varón, que no anduvo en consejos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Ahora escuchen, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. ¿Qué es la delicia para nosotros? Tiene que ser la palabra de Dios, hermano. Y en su ley medita, lo que le dice el Señor a Josué. Y en su ley meditarás ¿cómo? De día y de noche. Santo el Señor. Y entonces mire cómo será el que medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Otra vez dice, y todo lo que hace. Ustedes han visto, bueno, lo que a mí me encanta el campo, hermano, más que todo en las zonas nuestras allá, en las zonas rurales de nuestro país, árboles grandes que se ven, no sé si ustedes lo han visto, las raíces que se ven junto a los ríos, y cómo se ven a veces esos frutos, a veces los mangos, qué rico los mangos allí, que nosotros lo hemos visto, cómo se cargan, hermano, se cargan de frutos, y se ven esos árboles allí cerca a los ríos, hermano. Eso es precioso.
Solamente hágase una imagen de eso, hermano. Yo me lo imagino y digo, así es el hombre, así es la mujer que medita día y noche en la palabra de Dios. Porque lo dice la Biblia, será como una metáfora. Imagínense, será como ese árbol plantado junto a la corriente que daba fruto cada día. Da fruto cada día, da fruto a su tiempo y no lo van a ver caer, hermano. Porque los que quieren verte caer no lo van a ver. ¿Por qué? Porque obedeces al Señor. Y los que están esperando tu caída se van a tener que esperar ahí sentados. ¿Sabes por qué? Porque tu fruto está allí. Pero si tú te despegas del Señor, Juan 15, con esto concluyo. Juan 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. ¿Y vosotros qué sois? Los pámpanos. Y ahí el Señor dice, y si los pámpanos se secan allí, entonces hay que cortarlo. Y cuando habla de la poda, en Juan 15, hermano, no solamente habla, hermano, de la disciplina que Dios nos da, sino que también muchos serán cortados porque no darán fruto. Entonces, ¿qué dice el Salmo? Y todo lo que haga prosperará. No así los malos, dice el Salmo 1. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y ya el fin de ellos está dispuesto, hermano. ¿Para qué? Para la hoguera. Así que es importante que busquemos a Dios. Busquemos en todo tiempo. Muchas promesas tenemos. Como dice el Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué dice? El bien y su misericordia me seguirán. Me seguirán. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Amén. Y ponen por obra su palabra. Que nos cuesta. Amén. Que Él es duro. A todos es duro, hermano. Porque esta carne es la más, el enemigo más fuerte. Muchos piensan, dicen, es el diablo. No, hermano, el enemigo no solo el diablo, no es el más fuerte. ¿Sabe cuál es el enemigo más fuerte? La que duerme con usted cada día, que la alimenta cada día y no quiere buscar a Dios ni acercarse. La que le dice, duérmete. La que te dice, anda por allí. Es la carne. La carne. Es la carne, nuestra carne. Nuestra carne no quiere orar, nuestra carne quiere dormir, nuestra carne no quiere ayunar, quiere comer. Nuestra carne, hermano, no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Es nuestra carne. Nuestra carne dice, no vayas, no hagas. La carne te dice, jala, no. Pero, hermano, allí es donde nosotros tenemos que hacer morir. Negarnos a sí mismos y hacer la voluntad de Dios. El tiempo, haga un ejercicio. El tiempo que usted invierte en el móvil. ¿Cuánto tiempo invierte en el móvil? Vamos a ver. Usted conteste. El tiempo que usted invierte en el móvil, porque una de las cosas, hermano, es que el enemigo ha abierto las puertas para los cristianos. Muy bonito, muy sutil. Esto es una bendición. El móvil es una bendición muchas veces porque usted ve internet, cuando la tecnología ha avanzado. Usted allí ve la palabra cuando usted quiere ver. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? Si usted abre el móvil, hermano, para ver, para que escuche un mensaje del Señor. Ábrelo, hermano, para cosas buenas. Pero no lo abra para cosas malas. Porque aún entre los más íntimos Dios está mirando, hermano. Y aunque encima tuyo no estén los pastores, los ministros de Dios, Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Y Dios, hermano, a Él no lo podemos burlar. Nos engañamos nosotros mismos, pero Él no puede ser burlado. Invirtamos el tiempo. Seamos buenos mayordomos de la gracia. Un buen mayordomo es un buen administrador. Seamos buenos administradores de la gracia y dediquémosle, si dedica 2 horas, 3 horas, pues dedíquele esas 2 horas, 3 horas a la oración y a la palabra. ¿Qué le parece? Muchos dicen, no, es que a mí me cuesta hasta orando 10 minutos. Pídele al Señor que el Señor te enseñe.
en la palabra. Espíritu Santo, ayúdame. Invierte ese tiempo. Hermano, le voy a decir que si usted invierte ese tiempo, se le van a ir las horas y digo, tengo que irme a acostar, porque se me pasa el tiempo. Pero mejor, hermano, porque usted lo invierte en el reino. Usted lo invierte en el Señor. Invierta esas horas. Así se empiece con 1 hora. Invierta esas horas. Invirtamos ese tiempo para el Señor. El Señor va a bendecir nuestras vidas de una manera poderosa y grande. Y va a haber cambio y harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Aunque usted vea, hermano, lo imposible, Dios todo lo hará posible. ¿Por qué? Porque usted va a hacer crecer su fe. Cuando usted lee la palabra y ora, tu fe crece. Cuando comienza a buscar el reino, tu fe crece. Si no oras, te secas. Si no oras, estás seco. Si no lees la palabra, te secas. Por eso es importante. Hoy, Señor, he escuchado tu palabra. Hoy, Señor, voy a dedicar mi tiempo. Ayúdame, dame disciplina. Ayúdame a ser disciplinado, porque nos cuesta la disciplina. Dame, Señor, el tiempo para buscarte. Amén. Vamos a orar, hermano, y a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, igual Padre Celestial, Señor, bienaventurados son los que guardan tu palabra. Tú le contestaste a esa mujer, la cual hace más de 2000 años, Señor, se levantó diciéndote: bienaventurado los pechos que te dieron a amamantar y el regazo donde estuviste. Mas tú le dijiste: más bienaventurados son los que oyen y guardan mi palabra. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, porque no queremos vivir una religión, queremos vivir tu evangelio. Levántanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tenemos tantas oposiciones. Si usted tiene ahí oposiciones, preséntela al Señor. Tenemos tantas oposiciones, Señor, en nuestras vidas. Mi carne, mi pereza, yo qué sé, hermano, lo que quizás se le haya presentado en el camino. Yo hoy, Señor, quiero entregarte. Ayúdame. Quiero buscar tu presencia. Y ayúdame a hacer tu voluntad. Porque si el grano de trigo no cae y muere, no va a producir fruto. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y como dijo, Señor, el salmista, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, morir a nuestra propia voluntad para hacer la tuya, Señor. Ayúdanos a entender el reino en el nombre de Jesús, a ser determinados en tu palabra, a ser atrevidos, Señor, en levantarnos, a obedecerla, Señor, y echar a un lado aquello que quiera, Señor, quitarnos la fe en ti, Padre. Ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Quizás a lo mejor usted tiene allí cosas que no le permiten avanzar. Dígale al Señor: ayúdame, Señor, a romper con esto que no me deja avanzar, Padre. Que la gloria tuya se manifieste en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Señor, ministra nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien, hermano, que pueda apagar la cámara, por favor. Vamos a estar orando. Si hay alguien, hermano, que necesita oración, necesita administración del Señor, pueda pasar.